Esto es una cosa vergonzosa. Felipe, me están mandando los oyentes para que usted vea en lo que estamos. Imágenes de don Olmedo López. Olmedo López es el gran tanque detrás de todos los carrotanques, ¿no? De cuando hizo campaña hace 2 años, campaña política por el presidente Petro. ¿Sabe cómo se llamaba la lista de Olmedo? Olmedo López, ¿no? Olmedo López. Sí, Olmedo López, candidato al Senado, Felipe, hace 2 años exactamente. Sí. ¿Y cómo se llamaba la lista? Decentes. Claro, acuérdese que ese era el movimiento político del presidente Petro, Felipe. Usted recuerde que ellos llegaron en el 2018 al Congreso por la lista de la decencia. Entonces, este señor es desafortunadamente... Era el candidato, era el número 3 de la lista de decentes, Néstor. Recuerde que en ese entonces Gustavo Petro hizo algo parecido a lo que hizo en el 2022. No, claro que es un chiste, Felipe, no parece. Es un chiste. ¿Un chiste de cuántos miles de millones? No sé, Felipe, porque a estas alturas... Porque estas alturas no sabemos finalmente cuáles fueron los sobrecostos. El chiste de los 40 carrotanques, solo de los 40... No son 40, sino 80. 80. Bueno, pero solo el de los 40 de La Guajira es un chistecito de más de 40 mil millones de pesos. No, eso costó el contrato. Sí. Pero ¿cuánto? Pero según la seguramente esos 40 tuvieron ¿cuánto es el de 7,000 y pico, ¿no? No sé, Felipe. Sí, lo que dice la Contraloría es que el sobrecosto tenía sobrecostos es cercano a los 7 mil millones de pesos. Sí. Bueno, póngale, Felipe, que se robaron 7,000 millones de pesos en ese contrato. Pero es que como hay un mecanismo extraordinario, la gracia aquí de entender todo esto es que la unidad de gestión de riesgo tiene, porque está diseñada para atender emergencias. Y entonces la unidad de gestión de riesgo contrata a dedo. A diferencia de otras entidades del Estado, pero no hace Néstor, licitación. contrata a dedo, pero tiene que recibir cotizaciones, tiene que demostrar una planeación. O sea, la contratación a dedo no es yo contrato con sobrecostos a mi mejor amigo, pero realmente lo que empieza aquí a destaparse, Néstor, es quizá el escándalo de corrupción más grande que pueda tener este gobierno, y quienes tratan de deslindar al señor Olmedo López de del petrismo del gobierno, pues no tienen absolutamente nada que hacer. Es que, como usted lo decía, en 2018, en la lista del Congreso que conformó lo que hoy es el Pacto Histórico, que en ese entonces se llamaba Decente, sí, una gran paradoja. Decentes, número 3 al Senado, Olmedo López, el que hoy está relacionado a todos estos escándalos vergonzosos. Además, yo recuerdo, Néstor, cómo la izquierda, de manera muy vehemente e indignada, decía: ¿cómo es posible que se roben la comida de los niños del PAE? ¿Y cómo es posible que se roben el agua de los niños sedientos de La Guajira? Es que de verdad es lo más ruin, lo más infame que uno se puede imaginar. Esto lo que le demuestra a usted es que la corrupción campea en todos los partidos políticos. Y le está pasando, Héctor, le iba a decir, le está pasando a la gente de izquierda lo mismo que le pasó a la gente de derecha con el tema de centros poblados o con tantos escándalos de corrupción. Se olvidaron La Guajira. Eso es, claro, pero eso es indefensable. Los corruptos están en todos los partidos políticos. Entonces, cuando un partido de izquierda dice, es que la señora Abudinen, pues en la izquierda tiene al señor Olmedo porque los corruptos están en todos los lados, se camuflan. Claro. Y el señor Olmedo... Es que la señora Abudinen... Pero le iba a decir dos cosas, Néstor. La señora Abudinen no se cogió un solo peso, se lo cogió sinvergüenza yo sé, Felipe, que hay diferencias entre una cosa y otra, pero digo, fue como reacción. Sí, pero casos de corrupción hay en Emil. Pero casos de corrupción en los que sí se han llevado la plata hay en Emil, digamos, ¿no? Es que ahí es donde yo creo que está el problema, Néstor, que convertimos el tema de la corrupción en una batalla política. Y eso es un desastre. Esa no puede ser una batalla política, no puede ser para afectar al contradictor político y supuestamente para beneficiar a los amigos de uno, porque claro que, como usted lo dice, Néstor, en todas partes, desgraciadamente aquí en Colombia hay un problema cultural, realmente. Yo sí creo que hay un problema cultural que habrá que estudiarlo profundamente desde el punto de vista sociológico, porque es que la corrupción es una cosa relativamente aceptada, Néstor, porque es que lo grave de todo esto no es que pues roban y en fin compran elecciones, todo eso, sino que la sociedad lo acepta. Es decir, la sociedad va y vota por esos políticos en la próxima elección, a pesar del escándalo. No es que engañen a la sociedad, no es que la sociedad no sepa que esos señores son unos corruptos, es que los eligen a sabiendas de que son unos corruptos. No porque Olmedo López, Héctor, como le estoy contando, hizo campaña
con la imagen del presidente Petro y con un cartel enorme diciendo decencia. Y entonces si uno ve a un pero tipo... eso no quiere decir nada en esto. Yo sé que no quiere decir nada. En general tiendo a creer... No quiero excusar a los electores. A ver, lo que le quiero decir es lo siguiente, Héctor. Yo tiendo a creer me parece bien que uno crucificar a los políticos. de lo que carece. Si usted ve que alguien se proclama como decente, sospeche. Si usted ve que alguien se proclama como buen matemático, sospeche. En fin, la gente hace campaña pues con lo que es políticamente rentable. Y era políticamente rentable decir nosotros somos diferentes. Lo que le quiero decir es que, no, yo estoy de acuerdo con usted que aquí, digamos, hay un doble engaño, porque no solamente son corruptos, sino que además dicen no serlo. Pero en esta ecuación a mí siempre me gusta resaltar el papel que tenemos los electores, porque es que yo insisto, pues cuántos casos de corrupción hemos conocido en Colombia y al corrupto lo reciben con la banda del pueblo en el municipio. Ahí vimos el caso, por ejemplo, de los ñoños. Los ñoños, pues digamos, robar no pudieron porque es que no les alcanzó el tiempo, digamos, en todas partes donde llegaban metían la mano y cuando llegaban a su municipio los recibían como héroes. Entonces, esa parte de la ecuación me parece mala, pero yo quería mencionar una cosa, Néstor, señor. déjeme decirle un minutico a Aurelio, y es que yo sí creo... Luis Ernesto dijo que el caso de los carrotanques era tal vez el caso más grave de corrupción que va a tener o que tiene el gobierno del presidente Petro. Ya quisiéramos, Néstor. Desgraciadamente, el gobierno del presidente Petro, y es una cosa pues muy lamentable e inesperada, porque por supuesto que el presidente Petro ha hecho política siempre combatiendo la corrupción, pero realmente la corrupción se le ha metido en todas partes, porque él tomó una decisión que fue muy desgraciada, que fue la decisión pragmática de aliarse con un montón de gente para ganar las elecciones, tapándose la nariz. Y eso le está costando mucho y eso es lo que más le va a afectar su gobierno, en mi opinión. Entre otras cosas, en el caso de Olmedo López, lo que estamos viendo es el cumplimiento de una cuota burocrática por el respaldo de un sector del Partido Conservador a la campaña de Gustavo Petro. Todo esto es pospago. Lo que pasa es que alrededor del presidente Petro se juntaron viejos corruptos y nuevos corruptos. Olmedo yo no creo que sea de los aliados nuevos del presidente Héctor, a los que usted se refiere. Pero bueno, ya que estamos hablando de carrotanques en La Guajira... ¿No es de Clara López, de la senadora Clara López? No, por eso, pero viene haciendo... Lo que le quiero decir pero es ella dijo... ella lo negó. Pero ella dijo aquí que no. Ella dijo que no lo crió. Ella dijo que no lo creo. Sí, lo que pasa es que lo adoptó, fue el gerente de la campaña, por lo menos. Pero no quiero seguir en lo mismo, Aurelio, no quiero caer en lo mismo. Es un viejo conocido de la izquierda en Antioquia. Perdón, Ricardo. Es que comienza, Aurelio, le digo esto, comienza uno a decir y a sacar la lengua, a decir que fulanito de tal es de tal partido político, intentando causarle daño al partido político. Y no, es que es al revés, los políticos se camuflan en cualquier partido político. Y en algún momento ese partido político gana las elecciones. Y en ese momento pasan la cuenta de cobro, que fue lo que hizo don Olmedo. Esto lo han hecho muchos antes en el pasado, en absolutamente todos los partidos políticos. Así que lo que le está pasando al presidente Petro, claro, tiene el agravante de que habían hecho campaña diciendo que ellos eran diferentes. Pues no, terminaron gobernando básicamente con las mismas mañas, con esta gente tan metida en el tema de corrupción. Pero yo he oído muchas veces... Esperen esto cuando sepamos en qué se fueron o cómo se gastaron los 7 billones de pesos que le dio a los entes territoriales el ministro de Salud y que la Procuraduría hace 48 horas le dijo, no, ya le voy a hablar, esos 7 billones. Ya le voy a hablar de otro caso grande de corrupción que se está destapando hoy con otro aliado financiador de la campaña Petro, que se llama Euclides Torres. Hay noticias sobre el tema en segundos. Don Aurelio. Sí, Néstor, yo le he oído a Héctor Riveros casi todos estos años diciendo que tenemos que respetar los electores, que eso cuando decimos que compran elecciones dice que no, que hay que respetar la conciencia, que votan a conciencia, y hoy lo oigo diciendo que los electores son igual de corruptos a los corruptos. Bueno, nuevo capítulo, o será que con el advenimiento del pacto histórico eso cambió. Pero Néstor, desde el comienzo se había dicho,
Los camiones son un chanchullo, los camiones son un chanchullo. Aquí reclamamos responsabilidades políticas, ya que estamos hablando de corrupción y partidos políticos, y nos pidieron rectificación. Pero yo sigo diciendo que aquí hay responsabilidades políticas y que a Petro se le colaron los corruptos en la campaña, pues eso era sabido. Pero además también le pasó en la alcaldía. ¿Usted se acuerda cuando a Petro le reventaron escándalos de corrupción en la alcaldía de Bogotá? Y dijo, la corrupción entró por las esquinas. ¿Cuál es la diferencia de la corrupción que le entró a Petro por las esquinas en la alcaldía y ahora en la presidencia? ¿Sabe que esta vez no le entró por las esquinas, Aurelio, le entró por todo el centro del arco, de túnel, con estos de Cuca, como dicen en la zona cafetera. Que por el pragmatismo, porque les toca armar y les toca hacer alianzas políticas y les toca recibir plata en campaña. Pero hay otra cosa muy grave. La plata les termina entrando no por las esquinas, le termina entrando por la sala y por el comedor. Claro, pero Néstor, ya les voy a contar del episodio Euclides Torres de hoy. Pero a mí hay una cosa que me parece terrible, y es, no solamente estamos hablando de corrupción flagrante, ya esto se está investigando, sino que el problema sigue sin resolverse, porque es que hace varios meses el gobierno en el territorio, como se llama el programa del presidente, llegó a diagnosticar, que es lo que más les gusta, diagnosticar que había un problema de agua. Hoy el problema de agua no está resuelto. Hoy Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, está diciendo, para unos nuevos carrotanques porque no tienen seguro. Y yo pregunto, ¿dónde está la previsora, que es la aseguradora del Estado, para resolver ese problema y para que el agua llegue? Es que parece que nadie estuviera en el gobierno interesado efectivamente en resolver el problema del agua que tienen en la Alta Guajira. No hay, entonces siguen parando los carrotanques porque no hay pólizas. ¿Y la previsora dónde está? Pregunto yo. Buena pregunta. Pero es un tema que se soluciona muy rápido. Es que muy rápido. No puede ser posible que lleguemos a este nivel de desidia en el que no es posible que 40 carros que se compraron con una sombra de corrupción no puedan andar porque no tienen póliza y no se solucione. ¿Y la provisora dónde está? Pero por Dios, si no tenía conductores. Evalúe que estamos todavía, inclusive de quienes están gobernando, estamos en etapa de denuncias. Y hay muchos denunciantes, efectivamente. Y de diagnóstico. Muy bien, son las 7 de la mañana. Me recuerda un oyente que la doctora Clara López hizo campaña por el doctor Olmedo López al Congreso en el 2018. Y hay spot publicitario y demás. No, entonces, pues claro, tampoco era tan lejano. No, ella lo puede negar, pero claro que tenía vínculos con Olmedo. Ahora, todo el mundo está intentando desligarse de Olmedo. Pero ahora también tiene vínculos con otros políticos, ¿no? Del Partido Conservador, según también lo han documentado algunas informaciones de prensa. Un representante conservador parece ser realmente quien ha sido el impulsor político, al menos ahora. Eso no quiere decir que no haya tenido vínculos antes con la senadora Clara López, pero yo quería contestarle a Aurelio su preocupación, y le agradezco mucho su preocupación por mis opiniones, pero es que es lo mismo. Yo cuando he dicho que defendamos a los electores es cuando se hacen las afirmaciones de los pobres electores engañados a los que les dicen mentiras. Yo estoy aquí señalando exactamente lo mismo, que los electores son conscientes de sus decisiones, de todas. No es que les digan mentiras, les engañen, los exageren, etcétera, no. Y cuando votan por los corruptos y los eligen a sabiendas, pues por supuesto que hay que meterlos en la ecuación de la que estamos hablando, por supuesto. ¿Qué culpa tiene la vaca si salta y se estaca? ¿O qué culpa tiene la estaca? No, hombre, no. Esto aquí uno tiene que tener claro, la política en Colombia está absolutamente descompuesta. Está descompuesta entre la derecha, en el centro y dentro de los que se reclaman de izquierda. Pero les quiero recordar una frase para los que hablan de la corrupción en la izquierda. Una gran frase de Carlos Gaviria Díaz. Decía, corrupción e izquierda son incompatibles en sus propios términos. Es decir, pero esa frase usted la coge, Aurelio. Eso es para la izquierda y para la derecha. Perdón. Si usted no hay ningún partido que dice viva la corrupción, Aurelio. Ergo, si usted se sube con corruptos, si gobierna con corruptos, si le reparte contratos a los corruptos, si da mermelada a los corruptos para que le voten sus reformas, no es de izquierda. No es de izquierda. ¿Qué? Dime de qué tufanas y te diré de qué adoleces. Qué pena con ustedes. Pero es que Petro
mandó a la cárcel a los señores Nule, al señor Emilio Tapias, al señor Julio Gómez, no solamente por el contrato de la malla vial de la calle 26, sino también por todo el lío en los contratos de las ambulancias. Recuerde usted que fue Petro quien salió a decir que todo esto se había hecho además con contrataciones a dedo y sin concurso público. Sobre la malla vial de la 26 había dicho que tenía que haberse declarado, caducarse el contrato y que lo que se hizo fue una sesión y que por eso se había entregado a dedo. Es decir, dime de qué tú fanas y te diré de acá dobleces. Eso es exactamente lo mismo pero no que está pasando con los carrotanques, en donde uno de los muchos errores, Néstor, es que, un momentico, no hubo concurso público. ¿Cómo no lo hubo en Raticar? Yo sé. ¿Se acuerda usted pero ¿no pasó lo mismo con los carros de las basuras? Sí, Felipe, pero... claro, es que es una y otra vez. Unos carros viejos que no subían la línea, que se pudrieron en un lote. ¿No pasó exactamente lo mismo? Aquí vale la pena mantener cierta coherencia. El hecho de que un presidente o un alcalde, cualquiera que sea el gobierno, nombra a un funcionario que sale corrupto, no quiere decir, tampoco pasa con el presidente Petro. Es decir, ahora no vamos a graduar al presidente Petro de corrupto. Aquí el responsable es el señor de la unidad de gestión de riesgo. Claro, mal nombrado por compromisos políticos, pero el tema es Guajira y los carrotanques. Pero Néstor, hay un principio de derecho, y tal vez el profesor Riveros me podrá corregir porque a mí ya se me olvidó eso, pero jus in eligendo, jus in vigilando. Sí, Felipe, lo entiendo. Sí, que responde, y en eso pues además responde el que nombra por tema de la responsabilidad política. Eso básicamente, claro, por supuesto que tiene. Claro que tiene quien nombra, pues responde por nombrar a personas capaces, honestas, etcétera. O deshonestas. Y además responde por vigilar la actuación. Claro, eso es un principio de derecho, como lo recuerda Felipe. Muy bien, son las 7 de la mañana, 33 minutos. Felipe, para quienes quieran opinar, este es el capítulo de la novela, decía, alrededor Néstor, de la corrupción de los carrotanques en La Guajira. Pero ya usted me tiene intrigado con el tema del señor Torres. No, Felipe, es que hay una revelación increíble, porque Euclides Torres, usted sabe, desde Barranquilla se está haciendo a una cantidad de contratos en temas de energía y en temas de transporte. Esa plata que puso Euclides Torres en campaña, no sé cuánto la que fue. Se tumbó Nicolás. No, Creces, claro, la de Nicolás, pero la que entró, la que se tumbó y la que entró legalmente le está saliendo sumamente rentable. Así que ya les voy a contar del episodio alrededor de eso que se ha denominado Clan Torres, que es un próspero emporio empresarial desde el Caribe colombiano. 7:34. Néstor, y más allá de los temas de corrupción, ¿cuál es la solución? Es decir, ya llevábamos acá conversando sobre el tema de corrupción de los carrotanques, etcétera, y ahora ayer o antier le salió otro lío a la puesta en funcionamiento de esos camiones que son unos seguros o unas pólizas. Entonces, ¿cuál es la gestión del presidente en realmente resolver los problemas de las regiones? La falta de agua, también han salido noticias de desnutrición de niños, de falta de alimentos, etcétera. Entonces, todas esas promesas de no corrupción, de solucionar los temas de hambre, de solucionar el acceso a agua para las personas menos favorecidas, ¿dónde quedan? Porque vemos muchas promesas, muchísimos discursos grandilocuentes, pero las soluciones no le están llegando a las personas, y eso es lo que prometió el gobierno de Gustavo Petro, el cambio para que llegaran esos programas a las personas. De acuerdo. Néstor, usted ahora que está mencionando el tema de Olmedo López, recuerde que este gran evento famoso en Barranquilla de una P, siempre se ha asociado con la financiación y no clara del señor Euclides Torres de la campaña. Entonces ahí realmente, pues de pronto tiene Héctor razón, de pronto el tema de los carrotanques no es el caso más grande de corrupción que veamos lamentablemente. Es que termina desafortunadamente esto metiendo el tema de financiación de campaña, de los aportantes, de lo que pasó en ese año 2022, de cómo y quiénes participaron en la elección del gobierno, y ahora estamos pagando, obviamente la gente que pone Felipe Plata en campaña, después termina cobrándola, ¿no? Que esa es una característica de la política en Colombia. Usted pone 1.000 y saca 10.000, y eso es un negocio. Yo aporto a la campaña y después recupero cuando llega el gobierno. En segundos.